Yo he escuchado aquí que todo el mundo sabe mucho, entonces yo vengo aquí a aprender. He escuchado que hablan de todas las vertientes de las redes, de cómo se debe hacer, de cómo no se debe hacer, de qué es lo correcto. Me choca cuando hablan de lo correcto, pero me choca más cuando hablan de lo que es incorrecto. Porque ¿quién decide qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Pues el afectado, ¿no? Yo solo quiero hacer un rápido recorrido por el tiempo. Yo he vivido en muchos mundos. Yo cuando empecé era a principios del 68, todos los reporteros escribíamos a máquina. La obligación de un reportero era traer 20 en la bolsa. Un reportero que no traía 20 en la bolsa era suspendido porque no podía pasar la nota. Obviamente el celular ni el internet. Vamos, eso era, no era ni siquiera de ficción. La nota se escribía a máquina en cuartillas de papel Revolución, que es el mismo papel en el que todavía se imprimen los periódicos. Con las colas que quedaban de los rollos, se cortaba y se hacía con original y 2 copias. Entregabas tu nota y te ibas. Llegaron las primeras computadoras y era un tormento, porque finalmente hoy vemos que el único modo de escribir e imprimir al mismo tiempo pues sigue siendo la máquina de escribir, ¿no? Tú escribías avión y para poner el acento en la O tenías que apretar la O y 3 teclas más. Era desesperante. Las noticias internacionales seguían llegando por el telex, por el teletipo. Tú seguías mandando por telex, tú ibas a cubrir una nota, escribías, yo tenía una Remington portátil, en el Heraldo tenía una vieja Olivetti, y llegabas, escribías y a correr, ¿a dónde ibas? A Correos en Madrid, ahí frente a las Cibeles, en Roma frente a la oficina de prensa internacional. Y lo primero que tenías que averiguar era dónde estaba el telex. Y no te digo si te tocaba trabajar en Moscú o en Grecia o en algún país del Medio Oriente. Por fortuna los operadores de teles no veían palabras, ellos ven solo letras, porque todavía hay en la ONU por el sindicato. Entonces tenías que hablar con él porque normalmente tenía una pila así de textos que mandar, que ponchar se decía. Tenías que hablar con él y convencerlo pues como pudieras para que tu texto lo pusiera encima. Y luego o dictabas por teléfono a la redacción. ¿Cómo dictabas? Pues con el que te tocaba de guardia, que de repente decía, o el presidente, en aquellos tiempos, ¿no? El presidente José López, ¿qué? Puta, si no sabes el segundo apellido del presidente, ¿cómo irá a quedar la nota? Luego la veías al día siguiente o a tu regreso y dices, puta, esto no es nada de lo que yo escribí. Pero así había tomado el dictado el de la guardia. Llegaron, les decía, al mismo tiempo, en Noticieros Televisa, se había dado un paso muy importante, pasar de la película en blanco y negro y del sonido óptico que corría por otra banda, a la película de 16 milímetros en color y ya con sonido magnético que venía en la misma película. Y ahí era pues heroico también, hoy lo vemos heroico, ¿no? O romántico, porque el camarógrafo filmaba, luego la película se mandaba a revelar ahí mismo, había una máquina enorme que revelaba y que tardaba 1 hora, 1 hora y media, y también a la fila de lo que había para revelar, ¿sí? Luego se editaba. ¿Cómo se editaba? Pues con unas moviolas, y al final el editor cortaba y pegaba con un diurex. Así es como se editaba y se edita en cine, ¿no? Llegó la primera máquina de videotape, que parecía el hombre de la luna, que traía una maleta Samsonite en la espalda, donde traía 2 rollos de 2 pulgadas y era en blanco y negro. Al mismo tiempo llegaron a los periódicos las primeras máquinas de escribir eléctricas, que fue un vuelco. Que además los reporteros escribimos con 2 dedos y muy fuerte, y las máquinas de escribir eléctricas no aguantan eso, como al principio tampoco las computadoras.
Siguió pasando el tiempo, uno se iba acostumbrando o tratando de acostumbrar a aquellas innovaciones tecnológicas, cuando órale que aparece el fax. Puta, el fax sí era magia pura. Y yo escribía desde Roma, lo metía a una especie de copiadora y lo estaban recibiendo aquí en México. Ya no tenías que pasar por nadie, bueno, nadie, hasta luego el que te escribía, el que pasaba al linotipo y luego al offset. Pero ya la magia máxima que había era el fax. Y luego del fax, que vienen las primeras computadoras y las primeras laptops. Yo creo que tenía una Toshiba, que era la más moderna, pesaba como 7,5 kilos, y esa era para las giras. Y ahí ibas, entonces la bronca era ya conseguir un teléfono, meterle un adaptador al audífono del teléfono. No sé, aquí nadie ni habían nacido muchos. Y oías el ti, y esperar que diera. Me acuerdo una vez en Moscú, que pues todavía no había, y entonces tuvieron que buscar máquinas mecánicas para poder mandar y luego dictar. O sea, era un tormento esa adaptación a la modernidad. Para eso surgieron los primeros teléfonos celulares, que eran unos ladrillos, y entonces la gente era muy presumida, y tú ibas a un restaurante y los que afortunados que tenían un teléfono celular lo tenían en la mesa, puta, para que se viera. Y luego le decías, oye, ¿me dejas hacer una llamada? No, porque se me baja la batería. Madre. Pero así era. Lo que pasa es que ustedes no lo han vivido. Yo por eso tengo ese privilegio de seguir todos los días asombrándome con todo lo que veo y con todo lo que utilizo. Cuando yo fui a Vietnam, era un camarógrafo, entonces teníamos que regresar a Saigón cuando podíamos. De Saigón se entregaba a una agencia británica que se llamaba Viz News. Las latas, sin revelar, las mandaba por vía aérea a Auckland o Nueva Zelanda, de ahí a Londres, de Londres a México, y aquí se revelaba. Estamos hablando de 42, 44 horas, y ese era el servicio más rápido que había, ni pensar en un satélite. Siguió avanzando esto y ya vinieron los teléfonos celulares más pequeños, pero eran exclusivamente un teléfono, nada más para llamar y para recibir llamadas, punto. Y siguió avanzando el tema de las computadoras, ya pesaban menos, había unas de 3 kilos. La batería, pues tenías que enchufarte porque las baterías duraban como 40 minutos. Del Wi-Fi, ¿qué es eso? ¿Del what? ¿Sí? Ahora sí que el what. el Wi-Fi que dicen en Madrid. Y esto siguió avanzando y avanzando. Televisa tenía pues una unidad de control remoto, la unidad Crucero, era para el fútbol. Cuando fue el Mundial de Chile en 62, la mandaron por barco hasta Santiago de Chile, grababan los partidos de México en blanco y negro, y mandaban las cintas por avión a México para ver el partido de la selección diferido, pues unas 18 o 20 horas. Ese era el México, ese era el mundo. Siguió esto desarrollándose y vino pues el golpe del internet. Yo siempre he pensado, a mí me tocó cubrir todo el 68 porque yo era el más joven de la redacción del Heraldo. Y nomás decían en mi orden de trabajo, López Dóriga, véngase de suéter, porque entonces los reporteros trabajábamos de corbata. Y órale, desde la pedrera en la Saco Choterena el 26 de julio hasta el 2 de octubre y la madrugada del 3 de octubre, lo que siguió aquello. Siempre he pensado incluso en escribirlo, ¿cómo hubiera sido el 68 en estos tiempos con las redes? Yo les quiero decir que cuando estaba la matanza a las 5:30, 6 de la tarde en Tlatelolco, la gente que todavía estaba comiendo aquí por la zona rosa no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba ocurriendo. Por la noche todavía no se sabía
No dejen el país, la ciudad no sabía lo que estaba pasando. Y fue hasta que en el noticiero Excelsior, porque no fue Jacobo como cuenta en la leyenda negra, sí, no. El noticiero del Canal 2 era de Excelsior, el editor era Luis de Cervantes, reportero de Excelsior, y lo leía Ignacio Martínez Carpinteiro. Y pasaron algo, que hubo un tiroteo, que hubo un enfrentamiento, que los disturbios. O sea, este país se fue a dormir sin saber qué había pasado el 2 de octubre en Tlatelolco. Y se empezó a enterar al día siguiente por las versiones de algunos periódicos. Versiones, no crónicas. Porque entonces los reporteros que hacíamos aquella tarde, aquella noche, pues de nuevo a los teléfonos públicos, donde había, los que no estaban rotos, y a pasar datos. Y había un redactor jefe que escribía la nota con base en las versiones de todos. Siempre he pensado, ¿cómo hubiera sido el 68? Hubiera sido tal cual todo el movimiento con las redes. Se pueden imaginar lo que hubiera sido esa matanza, pudiéndola transmitir en vivo a través de las redes. Yo creo que no se hubiera llegado al 2 de octubre. Pero en fin, y hoy en día de repente descubrimos que esto es una laptop, es una cámara de fotos, es una cámara de video, es un transmisor. Esto es una unidad de control remoto. Esto nos ha cambiado la vida a todos. Y es maravilloso. Yo creo que es de los grandes inventos que hay. ¿Cuáles son los inventos importantes para la humanidad? Pues los que la transforman, ¿no? En la medicina, en la comunicación. Hoy ya no nos podríamos entender sin el celular. Ahora, hablaba Álvaro hace un momento que el contenido, yo recuerdo haber participado en una reunión de 100 periodistas del mundo en Davos, allá en la cumbre económica en Suiza, en los Alpes, hace 12 años. Y el tema era los contenidos. Esto estaba empezando, ¿sí? Y se dieron los datos de que el 80% de lo que circulaba en las redes era basura. Pues yo me planteé, dije, qué bueno que sea basura, porque lo importante sigue siendo el contenido. No importa el medio, no importa si es revista, si es periódico, si es internet, si es Twitter, si es Facebook, cualquiera, si es televisión, si es radio. Para mí, el rey es el contenido. Y el contenido es al final lo que te da, pues lo que te da credibilidad, que es lo que buscamos todos los días, que es lo que buscamos todos los días y se puede perder en cualquier momento. Yo soy un afortunado de haber cruzado todo esto, desde la máquina de escribir mecánica, el telex y el teletipo, a estos días. Ya, gracias. A estos días en donde hace un momento estaba Álvaro hablando y yo lo estaba transmitiendo en vivo. Ustedes, muchos ya nacieron con esto, yo no, y no me acaba de asombrar. Y tengo el privilegio que ustedes jóvenes no tienen. La capacidad de asombro de estas herramientas maravillosas. No me acabo de asombrar y no acabo de agradecer el vivir en esta época cuando me dicen cualquier tiempo pasado fue mejor. No es cierto, no es verdad. El mejor es este y el mejor tiempo es siempre el que está por venir. Así que yo no les quise hablar porque las uso, pero no soy un conocedor. Es como dicen, yo soy un comunicador, pero no soy un comunicólogo. Nunca leí a McLuhan, que en su época era el gurú. Entonces yo uso las redes, pero no soy un experto en la ingeniería de las redes. Y además otra cosa también, que esto puede parecer egoísta y a lo mejor hasta políticamente incorrecto. Yo uso las redes, pero no permito que las redes me usen a mí. ¿Qué quiero decir? Que para mí es una herramienta maravillosa, extraordinaria, para comunicar. Y en eso me quedo, y yo preferiría que ustedes me preguntaran a ver si yo les puedo ir contestando. Muchas gracias.